¿Alguna vez has sentido una picazón extraña en tu cuerpo sin razón aparente? ¿Podría ser más que una simple reacción física en la Biblia? Dios usó señales inusuales para llamar la atención de su pueblo. En Éxodo 3, Moisés vio una zarza ardiendo que no se consumía, y esto lo llevó a recibir un mensaje divino. ¿Es posible que el Señor también use el cuerpo para enviarnos advertencias? Hoy exploraremos cómo ciertas cazones pueden ser señales espirituales. ¿Y qué nos quiere decir Dios a través de ellas? Presta atención, porque podrías estar recibiendo un mensaje del cielo. Desde tiempos antiguos Dios ha hablado a su pueblo, de maneras que desafían nuestra comprensión. A veces lo hace a través de sueños, como ocurrió con José, quien vio su futuro en visiones nocturnas. Otras veces usa señales visibles, como la zarza ardiente, que llamó a Moisés al propósito de su vida. Pero hay momentos en los que el Señor elige comunicarse de forma aún más sutiles, en detalles que podrían parecer insignificantes si no prestamos atención, y si dentro de esos detalles se encuentra el mensaje que has estado esperando. Y si una simple picazón en tu cuerpo no es algo aleatorio, sino una forma en la que Dios intenta captar tu atención, la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo no es solo carne y hueso, sino un templo del Espíritu Santo, un instrumento a través del cual Dios puede obrar y manifestar su voluntad. En Primera de Corintios 6, 1920, está escrito: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este versículo nos recuerda que lo que ocurre en nuestro cuerpo no es casualidad, que cada sensación, cada cambio, cada reacción tiene un significado más profundo del que solemos considerar. Si el Señor puede usar lo visible y lo invisible para hablar, ¿por qué no habría de utilizar también el cuerpo que Él mismo creó para comunicarse contigo? Cuando Dios quiso llamar la atención de Job, permitió que su cuerpo fuera afligido con llagas y molestias físicas. No era un castigo, sino un proceso de revelación y transformación. Job 2710 nos relata que Satanás hirió su piel, pero aún en medio del sufrimiento, Job comprendió que había algo más allá de lo físico, algo que debía entender con el espíritu. La historia de Job nos demuestra que a veces lo que sentimos en nuestro cuerpo puede ser una invitación a mirar más allá, a buscar respuestas en Dios, en lugar de ignorar las señales. Hay momentos en los que sientes un ardor en las manos, una picazón que no parece tener explicación. Te lavas las manos, intentas ignorarlo, pero la sensación persiste. Si observas las Escrituras, notarás que las manos son un símbolo de obra y bendición. En Éxodo 1711, cuando Moisés alzaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía en la batalla, pero cuando las bajaba, sus enemigos avanzaban. Las manos representan el poder de Dios en acción, la capacidad de crear, bendecir y transformar. Si has estado sintiendo una picazón inusual en Dostra, tus manos podría ser un llamado a actuar, a moverte en fe, a entender que Dios está preparando algo nuevo para entregarte. Tal vez has estado orando por una oportunidad, por un propósito mayor, y esta señal en tu cuerpo es la confirmación de que algo está por suceder. La historia de Eliseo y el milagro del aceite nos muestra cómo la bendición de Dios se manifiesta a través de lo que hacemos con nuestras manos. En Tesas Reyes 41:7, una viuda se encontraba en una situación desesperada, sin recursos, y con sus hijos a punto de ser llevados como esclavos. Cuando acudió a Eliseo, él le dio una instrucción: recoger vasijas vacías y llenarlas con el poco aceite que tenía, mientras ella obedecía el aceite. Nunca dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Fue a través de sus manos que el milagro se hizo realidad. Dios le estaba mostrando que la provisión ya estaba en su vida. Solo necesitaba el acto de fe de extender sus manos y recibirla. Tal vez has estado sintiendo inquietud en tu interior, una sensación que te dice que hay algo más que debes hacer, pero no has sabido cómo interpretarlo. Puede ser que Dios esté esperando a que extiendas tus manos en obediencia, que des el primer paso para que su bendición se manifieste. Jesús mismo dijo en Marcos 16:18,
que aquellos que creen en Él pondrán sus manos sobre los enfermos, y éstos sanarán las manos. No solo reciben bendición, sino que también son instrumentos para transmitirla. Cuando Dios avisa por medio de una picazón en las manos, es que esté activando algo en tu vida, algo que ha estado dormido, esperando el momento adecuado para ser usado. Pedro experimentó algo similar cuando caminó sobre las aguas en Mateo 1, 4, 2, 9, 3. Vemos que Jesús le dijo, ven, y Pedro salió de la barca, pero cuando comenzó a hundirse, extendió su mano y Jesús lo sostuvo. Si Pedro no hubiera extendido su mano, habría sido consumido por el miedo. Dios nos llama a usar nuestras manos no solo para recibir, sino para alcanzarlo. Imposible, muchos han contado experiencias similares. Personas que han sentido picazón en sus manos justo antes de recibir una oportunidad inesperada, antes de recibir un don espiritual, antes de comenzar un nuevo ministerio o una nueva etapa en sus vidas. En todos estos casos, la clave no está solo en la señal física, sino en cómo respondemos a ella. Si ignoramos la voz de Dios, podemos perder la bendición que Él está tratando de entregarnos. Pero sí, como Samuel decimos, habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3, 9. Entonces Él nos mostrará lo que debemos hacer. La fe no se trata solo de creer en Dios, sino de estar atentos a la manera en que Él elige hablarnos. Jesús enseñó en Mateo 13, 16, dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos porque oyen. Esto significa que no todos prestan atención a las señales divinas. Muchos pasan por la vida sin darse cuenta de que Dios les ha estado enviando respuestas todo el tiempo. La pregunta es, ¿estarás atento cuando Él te llame si has sentido picazón en tus manos? Recientemente no lo tomes a la ligera. Pregunta en oración. Señor, ¿qué quieres mostrarme? Pídele dirección. Busca en su palabra y observa lo que ocurre en tu vida. Puede que estés al borde de una gran bendición, de un nuevo llamado, de un cambio que transformará tu camino para siempre. Lo importante es estar listo para responder, para abrir las manos y recibir lo que Dios ya ha preparado para ti. Dios sigue hablando hoy. Sigue enviando señales a quienes están dispuestos a percibirlas. Así como Moisés tuvo que detenerse para observar la zarza ardiente. Así como Samuel tuvo que aprender a discernir la voz de Dios en la noche. Así como Pedro tuvo que extender su mano para ser sostenido, nosotros también debemos estar atentos a los mensajes que Dios envía a través de nuestro propio cuerpo. Puede que una simple picazón sea el inicio de algo extraordinario, un recordatorio de que el Señor sigue guiando cada detalle de nuestra vida. Incluso cuando no lo esperamos, las manos son instrumentos de bendición, pero también son testigos del obrar de Dios en la vida de una persona. Desde el principio, la Biblia muestra cómo el Señor ha usado las manos para manifestar su poder y su propósito. Cuando Moisés fue llamado Dios, no solo le habló desde la zarza ardiente, sino que también usó sus propias manos como señal. En Éxodo 467, Dios le ordenó que metiera su mano en el pecho y cuando la sacó estaba leprosa. Luego, al volverla a meter, quedó sana. Esta señal no solo era una muestra del poder divino, sino un mensaje. Lo que Dios toca lo transforma. Las Escrituras están llenas de relatos, donde las manos representan autoridad, trabajo y bendición. Cuando Jacob bendijo a los hijos de José, cruzó sus manos de manera inesperada, colocando la mayor bendición sobre el hijo menor, mostrando que el plan de Dios no siempre sigue la lógica humana. En Génesis 4814 se relata cómo Jacob extendió su mano derecha sobre Efraín en lugar de Manasés, declarando que el menor sería mayor que el primogénito. Este acto muestra que lo que se recibe en las manos es determinado por Dios, y que cuando el Señor quiere bendecir, no hay estructura humana que pueda impedirlo. A lo largo de la historia, las manos han sido el medio por el cual se imparten dones, se confirma un llamado y se transfieren bendiciones. Cuando Eliseo recibió el espíritu de Elías, fue a través de la imposición de su manto, un acto simbólico que representaba la transmisión de autoridad en el Nuevo Testamento. Los apóstoles imponían las manos para orar por sanidad y para el recibimiento del Espíritu Santo, como se ve en Hechos 88. 17. Entonces, Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Las manos no solo trabajan, sino que también son receptoras del poder de Dios en el ámbito espiritual.
Una picazón en las manos puede ser una señal de que algo está siendo activado cuando Dios quiere usar a alguien para su obra. Muchas veces lo primero que toca es lo que esa persona utiliza para servir. Moisés tenía un cayado en sus manos cuando Dios le dijo que lo arrojara al suelo, y se convirtió en serpiente, demostrando que hasta lo más cotidiano puede ser transformado en un instrumento divino. Jesús, al sanar a los enfermos, imponía sus manos sobre ellos, y los discípulos fueron enviados con el mismo poder para hacer lo mismo. Marcos 1618 declara que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El trabajo de las manos no es solo físico, sino también espiritual. En la Biblia, los sacerdotes eran ungidos a través de la imposición de manos, que significaba una transferencia de autoridad y bendición. Aarón y sus hijos recibieron la unción de esta manera, estableciendo un patrón que continuaría a lo largo de la historia cuando Dios quiere marcar a alguien. Muchas veces toca sus manos. Primero en Isaías 41:13, el Señor dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. El significado espiritual de las manos es profundo y revelador. No solo son símbolos de trabajo y autoridad, sino también de protección y guía. En los Salmos, David habla de cómo Dios lo sostiene con su mano derecha, asegurando su camino. En el Salmo 3724 se dice: aunque caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Esta imagen es un recordatorio de que cuando Dios está llamando a alguien, no lo deja sin dirección. Cuando Jesús resucitó, permitió que Tomás tocara sus manos para que creyera. Las marcas en sus manos eran la evidencia del sacrificio, pero también de la victoria. En Juan 20:27, Jesús le dice a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Las manos llevan las marcas de lo que Dios ha hecho en la vida de una persona, y cuando Él decide usarlas es porque hay una obra que está a punto de ser manifestada. Las señales en el cuerpo no deben ser ignoradas cuando van acompañadas de una dirección espiritual. Si Dios ha hablado a través de sueños, de visiones y de sus profetas, también puede usar el cuerpo como una forma de atraer la atención de alguien. La Escritura está llena de ejemplos donde las señales físicas fueron mensajes claros. Naamán, el general sirio, fue sanado de su lepra después de obedecer la de Eliseo. De sumergirse 7 veces en el Jordán, en 2 Reyes 514, se narra cómo su piel quedó restaurada como la de un niño. La relación entre lo físico y lo espiritual es evidente en toda la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, sus sandalias no se desgastaron, lo que indicaba que Dios estaba con ellos en cada paso. En Deuteronomio 29:5, el Señor les recuerda: durante los 40 años que los llevé por el desierto, ni se les gastó la ropa, ni se les hincharon los pies. Esta protección no era solo un beneficio físico, sino un mensaje de que Dios los sostenía en todo momento. Elías, cuando huía de Jezabel, experimentó una fatiga extrema, hasta que un ángel lo tocó y le dio alimento para que pudiera continuar su viaje. En Primos Reyes 19:7, el ángel le dice: levántate y come, porque el viaje es demasiado largo para ti. Esta interacción entre lo físico y lo divino muestra que Dios usa el cuerpo para indicar cuando alguien necesita detenerse, avanzar o fortalecerse. Cuando se experimenta una picazón persistente en las manos sin una razón aparente, puede ser una señal de que Dios está activando algo en el ámbito espiritual. En la Biblia, cada vez que Dios usó a alguien para una tarea importante, primero le dio una señal. Moisés tuvo la zarza ardiente. Gedeón tuvo el rocío en el vellón. Pablo quedó ciego temporalmente antes de recibir su llamado. Estas señales no fueron casualidades, sino invitaciones a prestar atención. El discernimiento es clave para comprender lo que Dios está diciendo. En Proverbios 3:6, se aconseja: reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Esta dirección no se limita a lo espiritual, sino a todo lo que rodea a una persona, incluyendo lo que experimenta en su propio cuerpo. El propósito de Dios se manifiesta en detalles que a veces pueden pasar desapercibidos. Cuando Jesús sanó al hombre con la mano seca en la sinagoga, no solo le devolvió la movilidad, sino que también restauró su capacidad de trabajar y de servir. Italiano, Mateo 1213. Jesús le dice:
extiende tu mano. Al hacerlo, su mano fue restaurada. Este acto demuestra que la sanidad y la restauración van de la mano con el propósito divino. La relación entre el cuerpo y el espíritu es una realidad en la Escritura. Dios ha usado lo físico para mostrar lo espiritual. Desde las plagas en Egipto hasta las lenguas de fuego en Pentecostés, cuando una señal aparece en el cuerpo, debe ser interpretada a la luz de la palabra y de la dirección del Espíritu Santo. La clave está en no ignorar lo que podría ser una revelación divina. El Señor sigue hablando hoy, guiando a quienes están dispuestos a escuchar. No hay casualidades en su plan, y cada detalle puede ser una pieza de un propósito mayor. La pregunta no es si Dios habla, sino si se está dispuesto a reconocer su voz. Y responder a su llamado. El cuerpo responde a lo que sucede. En el mundo espiritual, a lo largo de la Biblia, Dios ha mostrado que puede usar cualquier medio para hablar a aquellos que tienen el corazón dispuesto a escuchar. En tiempos antiguos, las señales visibles eran la manera en que el Señor confirmaba su voluntad, como cuando la columna de nube y de fuego guiaba a Israel en el desierto. Hoy, aunque esas manifestaciones pueden parecer menos evidentes, la comunicación divina sigue siendo una realidad. Cada sensación, cada cambio y cada evento en la vida de una persona pueden ser usados por Dios para señalar un nuevo camino. Los pies en la Escritura tienen un significado profundo. Representan movimiento, propósito y dirección. Cuando Dios llamó a Abraham, su primer mandato fue salir de su tierra y caminar hacia lo desconocido. En Génesis 121, el Señor le dijo: «Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Este llamado no era solo físico, sino también espiritual. Al caminar en obediencia, Abraham selló su pacto con Dios, demostrando que cuando el Señor guía, el único camino es avanzar en la travesía de Israel por el desierto. Los pies del pueblo nunca se hincharon ni se desgastaron. Un detalle que refleja el cuidado divino en medio de las pruebas. Deuteronomio 8:4 dice: «Durante 40 años te llevé por el desierto, ni tu ropa se desgastó sobre ti, ni se hincharon tus pies». Este pasaje muestra que cuando Dios está al frente, no solo marca el destino, sino que también sostiene en el proceso la picazón. En los pies puede ser una señal de que algo está por cambiar. La Biblia enseña que Dios ordena los pasos de los justos, dirigiéndolos hacia lugares preparados con anterioridad. Salmo 3723. Declara el Señor: «Afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir». Si el Señor está mostrando señales a través del cuerpo, es porque hay algo que se está moviendo en el ámbito espiritual. En el Nuevo Testamento, Jesús dio instrucciones claras sobre la importancia de los pies. En la misión espiritual, cuando envió a sus discípulos, les ordenó que caminaran de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, y les advirtió que en aquellos lugares donde no fueran recibidos, sacudiera el polvo de sus pies en señal de juicio. Mateo 10:14 lo expresa así: «Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras al salir de esa casa o ciudad, sacudan el polvo de sus pies». Esta acción tenía un significado profundo. No solo representaba dejar atrás el rechazo, sino también una declaración de que aquellos que rechazaban la verdad se quedarían con su propio destino. Jesús mismo mostró la importancia de los pies cuando lavó los de sus discípulos antes de la última cena en Juan 13:8. Pedro se resistió, pero Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Esta escena revela que los pies no solo representan el camino de una persona, sino también su disposición a ser limpiada y guiada por Dios. En el libro de Isaías, los pies de quienes llevan el mensaje del Señor son descritos como hermosos. Isaías 52:7 dice: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión tu Dios». Reina, este pasaje demuestra que los pies no solo son el medio para moverse, sino que también pueden ser el instrumento para llevar la esperanza de Dios a otros. Cuando Dios quiere cambiar la dirección de alguien, primero le muestra señales. Jonás recibió un mandato claro:
Debía ir a Nínive a predicar arrepentimiento, sin embargo, decidió huir enlacado. Dirección opuesta a Jonás. 1. 3 relata que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. A Tarsis descendió a Jope y halló un barco que iba. A Tarsis su desobediencia lo llevó a una tormenta y finalmente al vientre de un gran pez. Dios tenía un destino para Jonás y aunque intentó resistirse, el Señor usó los eventos en su vida para corregir su camino. Pablo vivió una transformación radical en su caminar cuando fue derribado en el camino a Damasco en Hechos 9:36 se narra que de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba yendo en una dirección equivocada, pero Dios intervino no solo cambiando su destino, sino también su misión en la historia del pueblo de Israel. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tocaron las aguas del Jordán, éstas se abrieron permitiendo el cruce. En seco, Josué 3:13 dice: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, toquen las aguas del Jordán, éstas se dividirán. Este evento muestra que los pies también pueden ser símbolo de fe. Al dar un paso, Dios abre caminos que parecían imposibles. El Señor sigue guiando a quienes están dispuestos a seguir su dirección en Hechos 1:6-9-1-0. Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio le rogaba que fuera a ayudarles después de que Pablo tuvo la visión. Enseguida nos prepara para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Este relato muestra que Dios no solo da señales, sino que también espera una respuesta inmediata. Cuando alguien experimenta una picazón persistente en los pies, puede ser un recordatorio de que es tiempo de moverse. La resistencia a los cambios puede retrasar el propósito de Dios en la vida de una persona. En Números 14, el pueblo de Israel se negó a entrar en la tierra prometida por miedo, y como consecuencia vagaron por el desierto 40 años. Su falta de disposición para moverse en obediencia les impidió recibir la promesa. En el tiempo establecido, Dios usa muchos medios para indicar un cambio de dirección. Cuando Lot debía salir de Sodoma, los ángeles le urgieron a apresurarse. Génesis 19:16 dice: como Lot se demoraba, los ángeles lo tomaron de la mano a él, a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. La instrucción fue clara: debían moverse sin mirar atrás. El Salmo 1:9-1:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Dios guía con su palabra, pero también con señales que pueden manifestarse de formas inesperadas. Quienes ignoran las advertencias corren el riesgo de quedarse en lugares donde no fueron llamados a permanecer. Cuando Elías se refugió en una cueva por miedo, Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 199. Elías había permitido que el temor lo apartara del camino que debía seguir. Jesús instruyó a sus seguidores a no quedarse estancados en un solo lugar, cuando el Evangelio no era en Lucas 9:5. Dijo: y donde quiera que no lo reciban al salir de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Esta orden muestra que no todas las estaciones en la vida son permanentes. Hay momentos en los que Dios indica que es tiempo de avanzar. El llamado de Dios siempre viene acompañado de una dirección. Aquellos que se dejan guiar experimentan el Señor endereza sus caminos. Proverbios 169 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Quienes prestan atención a las señales divinas y actúan en obediencia, descubren que cada paso dado en fe los acerca más a la voluntad de Dios. El pensamiento es el primer campo de batalla en la vida espiritual. Antes de que una persona tome una decisión, antes de que actúe, antes de que se desvíe o avance en el propósito de Dios, todo comienza en su mente. Es ahí donde se libran las mayores guerras, donde se definen los destinos, donde la duda y la fe se enfrentan en una lucha silenciosa pero determinante. No es casualidad que en la Biblia se hable de la renovación del entendimiento, del poder de los pensamientos y de la importancia de guardar la mente. En Romanos 12:2 está escrito:
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La transformación espiritual comienza cuando la mente es alineada con la verdad divina. El enemigo sabe que si logra controlar la mente de una persona, si logra sembrar confusión, si logra introducir pensamientos de temor, incredulidad o duda, habrá ganado una gran ventaja. Por eso, desde el principio, el ataque del maligno ha sido contra la mente en el Edén. Satanás no necesitó usar la fuerza para hacer caer a Eva. No la empujó a tomar el fruto prohibido, no la obligó a pecar, solo sembró una idea. Génesis 31 lo deja claro. Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín, la estrategia del enemigo fue sembrar incertidumbre, alterar la percepción de la realidad, hacer que Eva cuestionara lo que Dios ya había establecido. El primer pecado no comenzó con un acto, sino con un pensamiento. La mente es la puerta a lo que una persona llega a creer, lo que se permite entrar en ella, lo que se medita, lo que se repite una y otra vez en el interior, termina por definir la vida misma. Proverbios 237 dice: ¿por qué cuál es su pensamiento en su corazón tal? Es él. La manera en que alguien piensa determina la manera en que vive. Por eso, Dios no solo transforma el corazón, sino que también renueva la mente. Es necesario desechar todo pensamiento que no provenga de él, derribar argumentos, rechazar las mentiras que intentan instalarse en la conciencia. El apóstol Pablo entendió esta batalla y enseñó cómo resistir los ataques en la mente en 2 Corintios 1:045 escribió: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Hay pensamientos que no vienen de Dios, ideas que parecen inofensivas, pero que si se permiten crecer, pueden convertirse en fortalezas espirituales que mantienen a una persona atrapada. Es por eso que cada pensamiento debe ser examinado, cada idea debe ser llevada a la luz de la verdad divina, cada palabra que resuena en la mente debe ser filtrada por la palabra de Dios. Las señales en el cuerpo muchas veces son manifestaciones de una batalla interna que está teniendo lugar en la mente. La ansiedad, el estrés, el miedo, la preocupación, no son solo estados emocionales, sino reflejos de una lucha espiritual que se está librando en lo más profundo del ser. En la Biblia, Job experimentó aflicción en su cuerpo como resultado de una prueba que iba más allá de lo físico. En Job 27 se dice que Satanás hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Lo que estaba ocurriendo en el ámbito espiritual se manifestó en su cuerpo. No era una simple enfermedad, era el reflejo de una batalla mayor. Cuando hay confusión, cuando la mente está llena de pensamientos contradictorios, cuando parece imposible encontrar claridad, es una señal de que se ha permitido que algo externo influya en la manera de pensar. Dios es un Dios de orden, no de confusión. 1 Corintios 14:33 lo afirma: porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si lo que está ocurriendo en la mente no trae paz, si la incertidumbre es constante, si el temor domina, no es Dios. Quien está hablando la armadura de Dios incluye la protección de la mente en Efesios 6:17. Se menciona el casco de la salvación. La salvación no solo redime el alma, sino que también protege la manera de pensar. Un casco es un elemento de defensa que resguarda la cabeza de ataques letales, así como un soldado no va a la guerra sin su casco. Un creyente no puede enfrentar la vida sin la protección de la verdad de Dios en su mente. En la Escritura se habla de la importancia de renovar los pensam para que estén alineados con la voluntad divina. Filipenses 48 da una instrucción clara sobre en qué se debe enfocar la mente. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Lo que una persona elige meditar en su interior determinará su paz, confianza y su fe. Jesús sabía que la mente podía ser un campo de batalla difícil y enseñó que los pensamientos pueden ser tan poderosos como los
Actos en Mateo 5. 28 dijo, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Jesús reveló que el pecado no comienza con la acción, sino con el pensamiento, lo que se permite en la mente. Eventualmente se manifestará en la vida el control de la mente, ¿no? Es una opción, sino una necesidad para todo aquel que busca vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia no solo habla de desechar pensamientos negativos, sino de reemplazarlos por la verdad de Dios. Isaías 26. 3. Promete, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no es el resultado de circunstancias favorables, sino de una mente que ha sido transformada y alineada con la verdad divina. Las dudas y los temores muchas veces se disfrazan de razonamientos lógicos. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo, Moisés intentó justificar su inseguridad con argumentos racionales en Éxodo 4:10 dijo, Señor, nunca he sido buen orador, ni antes ni ahora que has hablado con tu siervo, no se me da bien hablar, pero Dios le respondió en el versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo? El Señor Moisés había permitido que un pensamiento limitante definiera su capacidad, pero Dios le mostró que la verdad no se basa en lo que se piensa de uno mismo, sino en lo que Él ha declarado. Cada pensamiento que no proviene de Dios debe ser derribado, cada idea que contradice. Su palabra debe ser desechada, cada temor que paraliza debe ser reemplazado. Por fe no se puede avanzar en el propósito de Dios mientras la mente sigue aferrada a mentiras que han sido aceptadas como verdades. La Escritura da la clave para ser libres de estos pensamientos en Juan 88:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dios no creó a sus hijos para vivir en confusión, ansiedad o temor. El enemigo intentará susurrar mentiras, intentará hacer dudar, intentará sembrar incertidumbre, pero la voz de Dios siempre traerá paz. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz. Les dejo mi paz, les doy yo. No se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden aquellos que permiten que Dios transforme su manera de pensar. Caminarán en paz porque habrán aprendido a distinguir su voz. En medio del ruido, el cuerpo humano es una creación divina, cuidadosamente diseñada para interactuar con el mundo físico y espiritual. Dios ha dado sentidos para percibir la realidad, ojos para ver y oídos para escuchar, pero también ha permitido que estos mismos sentidos sean instrumentos a través de los cuales envía advertencias en múltiples pasajes de la Escritura. Se enfatiza la importancia de la visión y la audición espiritual, mostrando que lo que una persona permite entrar por sus ojos y oídos puede afectar su camino, su discernimiento y su relación con Dios. No es casualidad que Jesús dijera en Mateo 13:16, dichosos los ojos porque ven y los oídos porque oyen. No todos tienen la capacidad de percibir lo que Dios está mostrando, pero aquellos que afinan sus sentidos espirituales pueden recibir dirección clara sobre lo que deben hacer. En la historia de Israel, los profetas fueron llamados para abrir los ojos del pueblo y despertar su oído a la voz de Dios. Muchas veces la ceguera y la sordera no eran físicas, sino espirituales. Isaías 6:9-9-10 narra cómo Dios le dijo al profeta, ve y dile a este pueblo, por mucho que oigan no, entenderán por mucho que vean, no percibirán en bota el corazón de este pueblo. Tepal los oídos y cierra los ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, comprendan con sus persos corazón, y se conviertan y sean sanados. Esta advertencia mostraba que la insensibilidad espiritual podía llevar a una condición en la que aún viendo no oyera y aún escuchando no se obedeciera. Jesús repitió este mensaje cuando habló en parábolas, explicando que solo aquellos con un corazón dispuesto podrían recibir la revelación de Dios. En Marcos 4:9 dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. La repetición de esta expresión a lo largo de los evangelios no era una frase vacía, sino un llamado urgente a prestar atención. En Apocalipsis, cuando se dirigen mensajes a las iglesias, cada exhortación termina con la misma advertencia: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Apocalipsis 2, 7. Esto demuestra que Dios sigue hablando, pero no todos están dispuestos a escuchar. Las Escrituras revelan que los ojos y los oídos pueden ser puertas tanto para la verdad como para el engaño. Eva fue tentada cuando vio el fruto prohibido y lo consideró atractivo. Génesis 36 relata que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era deseable para alcanzar sabiduría. La percepción visual fue el primer paso hacia la desobediencia. Del mismo modo, en Jueces 1617, Sansón reveló el secreto de su fuerza a Dalila después de ser persistente y astuta en sus preguntas, demostrando que lo que entra por los oídos también puede llevar a la ruina si no se discierne correctamente. Dios advirtió a su pueblo que cuidara lo que miraban y escuchaban en Salmo 101. 3. David expresó un principio clave. No pondré delante de mis ojos cosa indigna. Sabía que lo que contemplara podría afectar su corazón. En Proverbios 4:202, uno se exhorta a guardar la palabra de Dios con atención. Hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas. En lo profundo de tu corazón, la conexión entre lo que se ve y lo que se guarda en el interior es clara. Cuando Dios quiso revelar sus planes a los profetas, muchas veces lo hizo a través de visiones. Ezequiel vio la gloria de Dios junto al río Quebar. Daniel recibió visiones del futuro Juan en Patmos. Contempló la revelación final de la historia. Todos estos casos demuestran que Dios se comunica a través de lo que permite que sus siervos vean. Pero así como Dios da visiones, también permite que quienes rechazan su verdad caigan en ceguera espiritual. En 2 Corintios 4, se advierte: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. El enemigo trabaja para distorsionar la percepción espiritual, para llenar los ojos de distracciones y los oídos de mentiras. En 2 Timoteo 434c, profetiza que vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Más bien, según sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren. Oír apartará sus oídos de la verdad y los volverán a las fábulas. Este pasaje es un recordatorio de que no todo lo que se escucha es edificante. Y no todo lo que parece verdad lo es. Cuando las Escrituras mencionan que el pueblo de Israel endureció su corazón, se menciona que taparon sus oídos para no escuchar a Dios. Zacarías 711 dice: pero ellos se negaron a prestar atención tercamente, volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír, endurecieron su corazón como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor Todopoderoso enviaba por su Espíritu. Esto demuestra que la resistencia a la voz de Dios no es solo una actitud interna, sino una decisión activa de rechazar lo que Él está comunicando. Jesús sanó a muchos ciegos y sordos durante su ministerio, no solo para restaurar su capacidad física, sino como un símbolo del poder de Dios para traer verdadera visión y verdadera audición espiritual. En Marcos 7, 3, 2, 3, 5, se relata cómo sanó a un hombre sordo y tartamudo. Le llevaron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera su mano sobre él. Jesús lo llevó aparte, metió los dedos en sus oídos, escupió y tocó su lengua. Luego, levantando la vista al cielo, suspiró y dijo: Efat, que significa ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y se le desató la lengua y comenzó a hablar bien. Este milagro no solo mostró el poder divino sobre el cuerpo, sino que también simbolizó la obra que Dios hace en aquellos que permiten que su verdad penetre en su vida. Cuando Dios quiere advertir sobre algo, puede hacerlo a través de una inquietud en los ojos o en los oídos, como una forma de atraer la atención hacia lo que se está permitiendo entrar en el alma. En Jeremías 5, 21, el profeta declaró: escuchen esto, pueblo necio y sin entendimiento, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Esta advertencia sigue siendo relevante porque muchos caminan sin prestar atención a lo que están absorbiendo. Diariamente la Escritura enfatiza que aquellos que permiten que sus ojos y oídos sean guiados por la verdad de Dios recibirán dirección y protección. Isaías 3021 dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Promesa de Dios
es que nunca deja sin dirección a quienes están atentos a su voz. Jesús enseñó que los ojos pueden ser una fuente de luz o de oscuridad en la vida de una persona. En Mateo 622:3 dijo, «El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas». La claridad espiritual depende de lo que se permite entrar por los ojos, porque lo que se mira con frecuencia tiene el poder de influir en la dirección del corazón. Dios sigue hablando a través de señales, pero es responsabilidad de cada persona prestar atención a ella. La vista y el oído pueden ser usados para la gloria de Dios o para el engaño del mundo. Aquellos que cuidan lo que ven y escuchan, alineando sus sentidos con la verdad divina, recibirán discernimiento para reconocer la voz de Dios y evitar las trampas del enemigo. En Apocalipsis 3:18, Jesús exhorta a la iglesia de la Odisea a recuperar su visión espiritual. Te aconsejo que de mí compres colirio para ungir tus ojos, para que veas. La clave no está solo en mirar o escuchar, sino en hacerlo con el entendimiento correcto. El discernimiento espiritual es esencial para comprender cuándo una señal proviene de Dios y cuándo es simplemente una manifestación natural. La Escritura enseña que Dios habla de diversas maneras, pero no siempre se percibe su voz con claridad. En Job 33:141 se dice, sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, Dios envía mensajes constantemente, pero el problema no está en su comunicación, sino en la falta de sensibilidad para reconocerla desde el principio. El Señor estableció que habría una diferencia entre los que saben distinguir su voz y los que están ajenos a su voz. Dirección. Jesús habló sobre esto en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Aquellos que pertenecen al rebaño de Dios pueden identificar cuando Él está hablando, porque han desarrollado una relación con Él y han afinado sus sentidos espirituales. No se trata de esperar señales espectaculares, sino de aprender a identificar su guía en los detalles. La Escritura advierte sobre la importancia de probar los espíritus para no ser engañados. En 1 Juan 41 se exhorta, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia muestra que no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Existen señales falsas, distracciones incluso pruebas que pueden ser malinterpretadas si no se tiene el conocimiento necesario. Uno de los principales criterios para saber si una señal proviene de Dios es la paz. En Colosenses 3:15 se instruye que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La voz de Dios no genera confusión ni ansiedad. Cuando Él habla, su dirección trae claridad y confianza. La inquietud persistente, la duda constante o el temor incontrolable no son señales de su guía, sino síntomas de una mente que aún no ha sido renovada en la verdad. El enemigo es hábil en imitar lo que Dios hace para desviar a quienes no tienen discernimiento. En Éxodo 711, los magos de Egipto replicaron los milagros de Moisés y Aarón, pero la diferencia fue evidente cuando la serpiente de Aarón devoró a las. Este pasaje revela que lo sobrenatural no siempre es prueba de que algo proviene de Dios. Solo aquellos que permanecen en su presencia pueden diferenciar entre lo genuino y lo falso. Para discernir correctamente las señales, es necesario evaluar si están alineadas con la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:1617 se declara, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nada que contradiga la Escritura puede provenir de Dios, sin importar cuán convincente parezca. El Espíritu Santo fue dado para guiar a los creyentes en la verdad. Jesús lo prometió en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No se puede depender solo de los sentimientos o las emociones al interpretar una señal, porque estos pueden ser engañosos. Jeremías 17:9.
Advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La seguridad no se encuentra en lo que se siente en un momento, sino en lo que el Espíritu confirma a través de la Escritura en el libro de Hechos. Pablo tuvo varias experiencias donde Dios le mostró dirección clara, pero también hubo momentos en los que tuvo que esperar confirmación. En Hechos 1667 se relata cómo intentó predicar en ciertas regiones, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Esto demuestra que no toda oportunidad abierta es una invitación de Dios, y que aunque algo parezca lógico o correcto, es necesario someterlo a su dirección. El tiempo de Dios también es un factor clave en la interpretación. De señales en Eclesiastés 3:1 se declara: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces lo que parece una señal puede ser solo una preparación para algo que aún no debe ocurrir. Tomar decisiones apresuradas sin esperar el tiempo de Dios puede llevar a herencias no deseadas. En la vida de Abraham, Dios le prometió un hijo, pero al no ver el cumplimiento inmediato, junto con Sara intentaron ayudar a Dios teniendo un hijo con Agar. El resultado fue una serie de conflictos que perduraron por generaciones. Génesis 16:2 dice que Sara le dijo a Abraham: el Señor me ha impedido tener hijos. Acuéstate con mi sierva, tal vez por medio de ella yo pueda tener familia. Este error fue producto de no esperar el tiempo correcto y de interpretar la situación de acuerdo con el entendimiento humano. Dios puede usar cualquier medio para hablar, pero siempre lo hará con propósito y dirección. En Números 2228. Incluso permitió que un asna hablara para advertir a Balaam. Sin embargo, la señal no fue dada como un simple fenómeno extraordinario, sino como una corrección clara para evitar un camino equivocado. Cada vez que Dios muestra algo, hay una enseñanza, una advertencia o una instrucción detrás. La oración es fundamental para confirmar si una señal es de Dios. En Santiago 1:5 se promete: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada la sabiduría divina. Es un recurso disponible para aquellos que buscan respuestas con un corazón sincero. La historia de Gedeón en Jueces 6 es un ejemplo de cómo Dios permite confirmar su voluntad. Gedeón pidió pruebas específicas para asegurarse de que realmente era Dios quien hablaba. Jueces 6:39 su petición: no se encienda tu ira contra mí. Si hablo una vez más, permíteme hacer una prueba más con el vellón. Dios no rechazó su deseo de confirmación, sino que le dio la certeza que necesitaba. Cuando Dios quiere hablar, lo hace con insistencia. Samuel escuchó su voz repetidas veces antes de entender que era el Señor quien le llamaba. En 1 Samuel 389, el yo si te llama, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Esta actitud de apertura es clave para recibir la dirección correcta. Las señales de Dios no generan confusión, sino confirmación. En Hechos 10, Pedro tuvo una visión que al principio no entendió, pero la respuesta llegó cuando los mensajeros de Cornelio tocaron a su puerta. Dios no solo mostró una señal, sino que también envió la confirmación necesaria para que Pedro comprendiera su voluntad. Dios sigue hablando hoy, pero la responsabilidad de prestar atención recae en cada persona. En Mateo 7:7 se nos anima: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. No se trata solo de recibir señales, sino de buscar activamente la guía de Dios y estar dispuestos a obedecer cuando una señal es de Dios. Trae claridad, edificación y propósito. No se basa en la emoción del momento ni en la interpretación personal, sino en la confirmación de su palabra y la dirección de su espíritu. Aquellos que aprenden a discernir su voz caminan con seguridad, sabiendo que cada paso que dan está alineado con el plan divino. En Isaías 3021 está la promesa: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti diciendo: este es el camino, síguelo. Cuando Dios habla, Él mismo se encarga de que su mensaje llegue con claridad. El cuerpo ha sido diseñado no solo como un instrumento para moverse en el mundo físico, sino también como un receptor que puede percibir realidades espirituales a lo largo de la historia. Dios ha utilizado señales visibles e invisibles para hablar a aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver las Escrituras.
Están llenas de momentos en los que el Señor usó lo inesperado para captar la atención de sus siervos, para guiarlos, advertirlos y prepararlos para lo que estaba por venir. Cada manifestación, por extraña que pareciera, tenía un propósito y una enseñanza. Las señales de Dios nunca son arbitrarias. Cada vez que el Señor decide comunicarse de una manera inusual, es porque hay algo que debe ser comprendido con urgencia. En la historia de Moisés, una zarza ardía sin consumirse, pero esa visión no era solo un espectáculo milagroso, sino una invitación a escuchar la voz de Dios. Cuando el profeta Elías estuvo en el monte Horeb, no encontró al Señor en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Dios habla de diferentes formas, pero siempre con un propósito claro. Cuando alguien experimenta una sensación persistente en su cuerpo sin una causa aparente, la pregunta no debería ser si se trata de algo natural o espiritual, sino que está tratando de comunicar Dios a través de ello. La clave no está en la manifestación en sí, sino en la capacidad de discernir el mensaje que la acompaña. No se trata de buscar significados en cada reacción del cuerpo, sino de desarrollar una sensibilidad espiritual que permita diferenciar cuando algo requiere atención especial. La relación entre lo físico y lo espiritual ha sido evidente desde el principio en Génesis. Cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida en su cuerpo de barro, uniendo lo terrenal con lo divino. Desde ese momento, la existencia humana quedó marcada por la interacción entre lo visible y lo invisible. En varias ocasiones, Dios utilizó aflicciones físicas para llamar a las personas al arrepentimiento o para dirigirlas hacia su propósito. Job experimentó pruebas en su cuerpo, no como un castigo, sino como parte de un proceso espiritual mucho más profundo. Naamán, el comandante sirio, recibió sanidad de su lepra solo cuando obedeció la instrucción de sumergirse en el Jordán. Cada persona es llamada a desarrollar discernimiento para interpretar las señales de Dios. No se puede depender únicamente de la lógica humana para comprender lo que es divino. En Proverbios 3:5 se nos advierte: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La mente humana busca explicaciones basadas en lo tangible, pero Dios opera en dimensiones que van más allá de lo que los sentidos pueden captar. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Pedro solo pudo oírse, mientras mantuvo su mirada en el Señor. El momento en que permitió que el miedo y la duda lo distrajera a hundirse. Esto demuestra que no basta con recibir una señal, también es necesario responder con fe. La señal es solo el primer paso, pero la respuesta determina el resultado. Dios puede enviar una advertencia, pero si no se actúa en consecuencia, el propósito de esa señal se pierde. Las Escrituras revelan que hay momentos en los que Dios habla con insistencia, pero la dureza del corazón impide escuchar. En Éxodo, Faraón recibió plaga tras plaga como advertencia, pero en lugar de humillarse, endureció su corazón. La repetición de una señal puede ser una muestra de la paciencia de Dios, pero también una advertencia de que el tiempo para reaccionar se está agotando. Dios no envía señales para generar temor, sino para dirigir a sus hijos hacia la verdad. En 1 Juan 4:18, se nos recuerda que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquellos que confían en Dios no deben angustiarse por lo que no entienden, sino acercarse a Él en oración para recibir claridad. En Santiago 1:5, se promete que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cada señal debe ser evaluada bajo la luz de la palabra. Si una experiencia no lleva a una mayor comunión con Dios y no edifica ni alinea con su verdad, entonces no proviene de Él. La confusión no es una estrategia divina, sino un síntoma de falta de discernimiento. 1 Corintios 14:33 dice claramente de que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El propósito de las señales no es crear dependencia en ellas, sino fortalecer la relación con Dios. En la historia del pueblo de Israel, las señales milagrosas en el desierto no fueron suficientes para mantener su fe. Vieron el mar abrirse, recibieron maná del cielo, fueron guiados por una columna de fuego, pero aún así dudaron y se apartaron. Esto demuestra que la fe no se sustenta en las señales, sino en la confianza en Dios. El verdadero crecimiento espiritual no ocurre cuando se buscan señales constantemente, sino cuando se
Aprende a reconocer la voz de Dios sin necesidad de ellas. Jesús dijo en Juan 20:29, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe más fuerte no es la que depende de man, sino la que confía en la verdad de Dios. Incluso cuando no hay evidencia visible, cuando Dios habla, lo hace con propósito y claridad. Las señales no son casualidades, sino herramientas divinas para guiar, advertir o confirmar su voluntad. Aquellos que caminan con Dios aprenden a distinguir su voz, no porque buscan constantemente señales, sino porque han desarrollado una relación con Él. Clave no está en depender de lo que el cuerpo pueda sentir, sino en estar espiritualmente alerta para recibir lo que Dios quiere revelar. El mayor desafío no es interpretar las señales, sino estar dispuesto a obedecer cuando Dios habla. En Mateo 7:2, 4, 2, 5. Jesús comparó al hombre prudente con aquel que construyó su casa sobre la roca. La diferencia entre la estabilidad y la ruina no estuvo en las señales recibidas, sino en la disposición de obedecerla. Palabra de Dios. La verdadera seguridad no proviene de recibir advertencias, sino de actuar conforme a ellas. Dios sigue hablando hoy, pero la pregunta es, si se está dispuesto a escuchar. En Apocalipsis 320, Jesús hace una invitación clara. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El Señor no impone su voluntad, sino que espera una respuesta. Cada persona tiene la responsabilidad de atender su llamado y decidir si responderá en obediencia o ignorarán, sino manifestaciones de su amor y su deseo de guiar a aquellos que confían en Él. La verdadera sabiduría está en reconocerlas, interpretarlas a la luz de su palabra y responder con fe. La vida cristiana no se trata de vivir esperando señales, sino de caminar en una relación constante con Dios. Quienes dependen únicamente de señales pueden ser fácilmente engañados, pero aquellos que buscan conocer el corazón de Dios no necesitan confirmaciones constantes, porque su espíritu ya les guía en cada paso. En Isaías 581 se promete: el Señor te guiará, siempre saciará tu alma en tierras áridas y fortalecerá tus huesos. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca se agotan. Cuando Dios quiere hablar, Él se asegura de que el mensaje llegue. No hay forma de que una señal divina pase desvía. Para quien tiene un corazón dispuesto, la única pregunta es si cuando el Señor hable, la respuesta será la obediencia o la indiferencia. A aquellos que aprenden a reconocer su voz no necesitan buscar señales desesperadamente, porque ya han comprendido que la mayor revelación de Dios no está en lo extraordinario, sino en su presencia constante en cada momento de la vida.